batallas a tu vida, ¿verdad? Ya han llegado desafíos o enfermedad y hoy aunque tengamos esas batallas, aunque el mundo nos arrastre a alejarnos de Dios, ¿verdad? Hoy mirando la cruz podemos sentirnos vencedores, porque precisamente el conmemorar la cruz es pensar en cuánto Dios nos amó, es pensar en cuánta gracia Él nos da, ¿verdad? Y todo lo que Él ha traído en su sacrificio. Pero para poder apreciarlo, debemos empezar precisamente qué pasa cuando nos alejamos de Dios. Y también debemos pensar en las consecuencias del pecado en nuestra vida, cosa que antes éramos. Y siempre para apreciar, ¿verdad?, dónde nos deja nuestra vida sin Cristo. ¿Dónde estaría sin Cristo? Mira, aunque para todos fue diferente el pasado, pero Dios nos rescató de un lugar oscuro. Hay una escritura en Isaías que refleja qué sucede cuando la gente se aleja de Dios y las consecuencias que trae el pecado en la vida. Dice en Isaías 1, vamos a leer del 2 hasta el 7. Esta escritura reflejará mucho, ¿verdad?, cómo estamos espiritualmente y qué es una vida que no agrada a Dios. Dice Isaías 1, versículo 2 hasta el 7. Así dice el Señor: ustedes de los cielos oigan, y tu tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie a la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas, que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Ante ustedes su tierra es asolada e incendiada sus ciudades. Su país es devorado por gente extraña, asolada como si lo asolaran extraños. Mira, esto es lo que implica el alejarse de Dios. Estas son las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y de alguna manera esto implica cuando nosotros ya no somos fieles al Padre. En verdad, Israel había sido sus hijos, ¿verdad? Él los había visto crecer. Pero cuando pecamos, principalmente pecamos contra Dios. Cuando pecamos, ya el pecado nos cegó y no tenemos entendimiento. Cuando pecamos, somos merecedores de la ira de Dios. Pero también el pecado trae enfermedad a nuestra vida. Pero también trae ruina. Y precisamente para que tú puedas apreciar el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Tú debes de pensar en tu condición espiritual. ¿Cómo estábamos antes sin Cristo? ¿Y cómo podemos estar ahora con el sacrificio de Jesús? Y así era nuestra vida. Así era nuestra condición espiritual sin Jesucristo. Pero ahora veamos entonces el sacrificio de Jesús. Mira, acompáñame en Hebreos 10. Vamos a leer 10 del 1 al 10.
el sacrificio de ¿Me Cristo una repites vez más, porfa? y para siempre. Ajá. ¿Me repites Hebreos, de dónde? Hebreos 10, del 1 al 10. Gracias. Ok. Dice así. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, una tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios humanos, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores ya se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Hermanos, el sacrificio de Cristo realmente nos limpió del pecado y limpió nuestra conciencia para que no viviéramos más bajo la culpa de nuestros pecados. Ese sacrificio hizo que tú y yo recibiéramos vestiduras blancas. Por eso hoy debemos estar tan agradecidos, porque dice el versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Su cuerpo, al ser ofrecido en la muerte, al él ofrendarse en la cruz, dice que nos consagra a Dios. Y cuando nos consagra a Dios, entonces dice que nuestros pecados han quedado limpios, han quedado perdonados. Y esto, hermanos, es algo que Cristo hizo por nosotros. Y nos consagra de una manera no en la mente ni intelectual, sino nos consagra para que tengamos una relación con Él por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo ya no nos deja sin entendimiento. Él pone en nuestro corazón sus leyes, escribe en nuestra mente sus decretos para que nosotros podamos obedecerle y honrarle. Y eso, hermanos, es ahora el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, que es una gracia que ha llegado a nosotros. Y eso precisamente ahora nos da una esperanza, porque la esperanza, ¿verdad?, que hoy tenemos es que si somos fieles a Dios, vamos a llegar al cielo y le vamos a ver cara a cara. No porque lo ganemos, sino porque Él ya nos compró para Cristo, para Dios. Cuán agradecido debemos estar que ese sacrificio nos ha sujetado al Padre. Pero costó, hermanos, costó que Él entregara su cuerpo en sufrimiento, costó que Él entregara su cuerpo en la cruz. Y Él dijo: aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Él fue obediente. Y precisamente ese sacrificio ahora nos llama a honrarlo, hermanos. Ahora nos llama a apreciarlo. Porque por ese sacrificio tenemos la esperanza de estar en el cielo. ¿Qué es no honrarlo? ¿Qué es no despreciarlo? ¿Y por qué tomamos la Santa Cena
¿Por qué? Porque en la Santa Cena examinamos nuestra conciencia. Y la única manera de despreciar ese sacrificio es cuando tú y yo toleramos el pecado en nuestra vida. Cuando ya estamos pecando intencionalmente, estamos pisando la sangre de Cristo, estamos despreciando su sacrificio y ya no queda más sacrificio más que un juicio que nos espera. Entonces piensa que un hombre se entregó para que tú te quedaras en Dios, para que tú consagraras esa relación con Dios. Y ahora examina qué dificultad te hace que te alejes de Dios. Un hijo, una persona, una tentación, una carrera. Y hoy puedes arrepentirte porque hay una promesa. Hay una promesa en este sacrificio, hermanos. Hay una promesa, pero esta promesa es para los que nos quedemos fieles. Para los que mantengamos la fe y nos quedemos fieles, para que los que seamos obedientes al Padre, vamos a ver la salvación de nuestras almas, hermanos. Pero hoy, ¿verdad? Ya hay una esperanza en nuestras vidas. Vimos cómo es la vida en el pecado. ¿De verdad quieres esa vida? ¿De verdad quieres autodestruirte? ¿Quieres darle la espalda al Padre? ¿O quieres gozarte de las bendiciones que Él nos da? Como ser nuestro Padre, como el que nos provee, como el que nos perdona, como el que nos ama, como el que nos cuida. Y hoy es cuánto apreciamos el sacrificio de Cristo. Vamos a orar y vamos a tomar de manera correcta esta Santa Cena. Acompáñenme a una oración. Padre poderoso, en verdad, perdónanos, Señor, porque muchas veces no entendemos, porque muchas veces, Señor, somos rebeldes a la voz del Espíritu Santo, Señor, porque muchas veces nos desanimamos ante las batallas o ante las pruebas de la vida, sin reconocer, Señor, el sacrificio que le costó a Jesús, el darnos esta esperanza, Señor. Y antes no estaba, Padre, pero ahora sí está, y nosotros la hemos visto en nuestras vidas, cada uno, Señor, al ser bautizados. Y hemos caminado contigo como un Padre que nos ama, Señor. Así que ayúdanos hoy, Padre, a reafirmar nuestro compromiso, a reafirmar nuestra fe, a dar nuestro todo, Señor. Ahora que tú nos guías, mi Dios, mediante el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser una iglesia gozosa, Padre, sana. Padre, porque el pecado enferma, pues sana, Señor. Sana, recta, pura, como te agrada, Señor. Como tú nos dejaste, limpio, Señor, nuestros corazones. Padre, y limpia nuestra ropa, Señor. Bendice este pan, este jugo. En el nombre de mi Señor Jesús te lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Cada día me alejaba más de ti.
Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Muy bien, Ángel. Ángel, clarito. Todo muy bien. Gracias, Lo que pasa es que acá se me fue el internet, pero voy a manejar el del celular. Les quiero compartir la ofrenda para la escritura, la escritura para la ofrenda. Hoy vamos a ver precisamente acerca de nuestra ofrenda, cómo es el diezmo y una ofrenda. ¿Qué es un diezmo y qué es una ofrenda? Hay mucha especulación, ¿verdad? En lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento. Pero Cristo nos enseña todo eso. Y hoy quiero compartirles una escritura en Mateo 5. Mateo 5, 17. Dice así. Mateo 5, 17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que se aparezca en el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto. Estarán en el reino del cielo. Bueno, entonces la cuestión es, ¿verdad? Si antes se pedía el 10%, en Malaquías 3:10 queda ese mandato para los israelitas y les dice: traigan su tesoro al templo, no pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro de par en par las ventanas del cielo. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud o cuál debe ser nuestro parámetro? Bueno, según lo que Cristo enseña, ¿verdad? Dice que Él no vino a abolir la ley. Y es cierto. Jesús incluso les decía a los fariseos: ustedes, ¿verdad? Les falta justicia, les falta misericordia y solo se enfocan en su 10%, en sus ofrendas. Dice, pero deben hacer esto sin dejar de descuidar lo otro, sin dejar de hacer lo otro. Pues Jesús no eliminó el diezmo. Y lo dijo a los fariseos: o sea, ustedes descuidan, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, hay que estar nosotros como iglesia, como hermanos, o sea, ofrendando nuestro 10%. Pero ¿de qué se diferencia un diezmo a una ofrenda? Precisamente en esa enseñanza, donde dice Jesús, que Él no viene a abolir la ley, pero viene a darle el verdadero significado. Y para empezar, llama a sus discípulos a ser mejores que los judíos, que los maestros de la ley, o sea, a hacer mejor las cosas. Esto significa, ¿verdad?, que un judío daba su 10% por cumplir la ley. Pero ahora el ir más allá de cumplir es precisamente el ofrendar. Y déjame decirte que lo que un judío ofrendaba no es el 10%. El 10% era precisamente solamente para que los levitas sirvieran en el templo y de ahí fuera recursos para ellos. Pero si tú vas así bien ley a lo Antiguo Testamento, un judío anda ofrendando un 35%. Ahí te lo dejo tarea. Si tú quieres ser bien cuadrado y cumplir la ley, hay un 35%. Entonces, una ofrenda se diferencia, ¿verdad?, en el ahora en el Nuevo Testamento, porque más bien es por amor.
Y Pablo lo enseñó, no se trata de que alguien se quede sin nada, ¿verdad? O no se trata de que por dar tú te quedes sin nada, sino que haya igualdad, o sea, ya hay una ofrenda, ¿verdad? Por amor a Dios, por una intención. Entonces, cuando tú, o sea, das el 10%, cumples, sí está bien, pero cuando tú vas más allá de un cumplir y eres generoso, entonces ya es tu ofrenda. Y hermanos, de verdad, ¿qué debe aprender la iglesia? La iglesia debe aprender a honrar de esa manera a Dios. ¿Cómo? O sea, siendo organizado con lo que Él te da, siendo un buen administrador, siendo fiel. Si tú no eres fiel en ser un buen administrador, tú no vas a poder darle a Dios lo que le corresponde por tu mala administración, por mi mala administración. ¿Qué debe aprender la iglesia? La iglesia debe aprender a confiar en Él. ¿Por qué? Porque antes era un cumplir, pero hoy nosotros todos sabemos que Dios nos provee. Sabemos que Dios está en control. Muchas veces podemos tener miedo, ¿verdad? Y es que tengo muchos gastos, es que ni siquiera me va a alcanzar para el mes, es que qué va a pasar con mi familia. Y eso nos puede tener a honra a Dios. Pero si tú confías en Él, sabes que Dios va a estar en control de todos tus gastos. Entonces tú por fe, ¿verdad? Das esta ofrenda y sobre todo de corazón. Entonces como iglesia, esto es lo que se ve en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Esto es lo que se ve. Y yo te llamo a que tú te fijes en los buenos ejemplos. De verdad que dan gloria a Dios. Y que nuestra iglesia lo ha podido ver. Hay hermanos tan generosos. En verdad que nos dejan sorprendidos. Ya luego nos van a dar las buenas noticias, pero vas a ver corazones que están dando un montón. Amén. Pues vamos a orar por nuestra ofrenda y vamos a ser fieles a Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, ayúdanos, Padre mío, a hacer una iglesia que te honre, Señor, con nuestras finanzas, con nuestras ofrendas, mi Dios. Pues tú nos das, Señor, tanto para que podamos honrarte. No debemos ser descuidados, Señor. No debemos ser faltos de fe, Padre, para que todos podamos honrarte con nuestras ofrendas, Señor. Porque de esa manera, mi Dios, cumplimos más allá de lo que tú nos veniste a enseñar, Padre. Ser mejores que cumplir una ley, Señor. Padre, por fe, Dios, dar nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido que bendigas esta ofrenda, mi Señor. Amén. Se escucha bien feo. Hermano, vamos a cantar juntos como iglesia. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar.
separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Viva estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Increíble poder estar juntos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, con mucha puntualidad. Hay 25 conexiones. Hermanos, gracias. Buenos días. Esta mañana quiero empezar dándoles algunas noticias. Fue muy a todo dar el viernes ver a nuestra hermana Norma, su hermana Alba y la iglesia, los que pudimos estar allí. Fue increíble, ¿verdad? Ya se mostrará por ahí el video que se tomó. Y bueno, reciban saludos. Nuestra hermana se va el martes ya a Estados Unidos. Ahorita está en La Peñita, está arreglando cuestiones todas familiares. Pero es una bendición. Es una bendición. Quiero darles algunos detalles de estas noticias. Nos dejó nuestra hermana $4,000. Nos dejó $4,000 para la construcción. Nada más que el total, el presupuesto de construcción que nos hizo el ingeniero es de 8,900 y tantos dólares, dependiendo del tipo de cambio, son cerca de $9,000. Entonces, en un principio ella se quería esforzar para darnos todo lo que es la construcción, el costo de toda la construcción total. Entonces, pero ya no pudo darnos todo, ¿verdad? $4,000 representan más de 80,000 pesos. Entonces, hermanos, estamos muy contentos de eso. Pero obviamente pues va a faltar para terminar la construcción, que el presupuesto es de casi 200,000 pesos. Entonces, yo consulté con Guadalajara. Ayer mismo estuvimos platicando. Ha sido una semana intensa, hermanos, porque está el proceso de donación, porque de todo debe de ser legal. Yo agradezco a nuestra hermana cómo ella ha sido muy generosa y cómo ha dado todo su corazón para que esto esté bien. Entonces, para decirte un poquito, no voy a dar detalles porque es muy largo, pero para decirte un poquito, sí es un muy burocrático es el asunto de la donación. Yo estoy en contacto con Guadalajara y con un notario aquí en Tepic. Entonces, las reglas necesitamos nosotros pedir autorización de la Secretaría de Gobernación para aceptar una donación. Entonces, cada paso que se dé se tiene que pedir autorización. Entonces, estoy llenando formatos, fuimos, copias, ya sabes, toda la burocracia y en cada punto que voy, fui a donde ¿cómo se llama de la propiedad? Para sacar una copia simple de la escritura. No, no. ¿Catastro? No, catastro se pagó, el catastro, pero es el registro público. Así es, registro público de la propiedad. Gracias. Oh, están atentos, qué bien. El registro público de la propiedad en Allende, todo esto es nuevo para mí, yo no lo había hecho. Wow, y bueno, pues los pagos respectivos. Ahorita en el paso que vamos, es que ya Norma dejó un poder a una de sus hermanas porque la propiedad está entre 3 hermanas. Entonces, las 2 hermanas, ustedes conocieron a Norma y a Alba, y hay otra hermana también, que es la que va a tener el poder, que vive aquí en Tepic. Ella es la que se va a firmar de la donación. Entonces, pero se tiene que llevar un procedimiento, catastro, sacar el libertad de gravamen, el pago del agua, todo está en orden. Hemos ya pagado varias cosas, la iglesia lo ha pagado, y también el poder. Y el paso que sigue es, se va a evaluar, va a haber una evaluación del terreno, de la propiedad, para proceder al sacar el documento. Pero todos esos pasos tenemos que avisar a la Secretaría de Gobernación, porque estamos registrados como una asociación religiosa. Es Iglesia de Cristo en Guadalajara, Jalisco, A.R. Son asociación religiosa. Entonces, por eso, por evitar, ya sabes, el lavado de dinero, malos usos, dicen que la burra no era arisca, sino así la hicieron. Entonces, ni modo. Hay que seguir un montón de pasos. Entonces, esta semana, de hecho, de mi trabajo secular prácticamente no hice nada, estuve concentrado, hermanos, pero la verdad es que es un gozo, fue ir y venir, algunos desvelos por la preparación de las clases y todo, pero ya salió. Ayer hablamos, nuestra hermana Norma, pues sí, estaba un poco apenada en cuanto al dinero, en cuanto a no poder, pues lo que dijo, pero hermanos, ¿quién
nos da una propiedad y aparte dinero para nuestra construcción. La verdad es que nadie. Entonces hay que ser muy agradecidos. Pero bueno, la realidad es que pues sí se va a necesitar el resto del dinero para completar la construcción, pero no hay problema. Yo consulté a Guadalajara, estoy en contacto con la administradora Pati Vizcarra y también con Fernando Ávila, que nos disipula. Entonces, él lo va a plantear en la próxima reunión que tengan con mesa directiva en Guadalajara el próximo martes. Y lo que comenta es de qué manera nos van a apoyar. Pero, hermanos, una cosa es que nos apoyen y otra cosa es que ellos hagan todo el trabajo. Esto va a requerir también de nuestro esfuerzo. Si ya se empezó, mira, para decirte una cosa, el terreno lo habían evaluado aproximadamente 430,000 pesos hace años. No recuerdo el año que me dijo Norma que le hicieron la evaluación. Hoy quizá valga bueno, no sé si más, porque va a ser como catastro, es decir, como valor propiedad, sin la plusvalía del tiempo. No es un valor comercial. Entonces, pónganle que sean 450,000 pesos más 80 que nos dieron, ya son más de 500,000. ¿Quién nos da ese dinero? ¿Quién nos da? Entonces, Dios es bueno, pero yo creo que nos está invitando a todos a poder dar, a poder poner nuestro granito de arena. Vamos a ver cómo le vamos a hacer, si va a ser a través de material o a través de, obviamente, trabajo, para levantar nuestra propia iglesia. Y creo que eso nos va a dar sabor de familia, si nosotros vamos a entrarle para bajarle costos a lo que el presupuesto original del ingeniero, porque ese presupuesto es para hacer toda la construcción. Entonces, quizás si nosotros le echamos mano de obra, si llevamos que uno compra cemento, que uno compra algo así, detalle ya lo platicaríamos, pero es un trabajo de familia, como cuando tú levantas tu casa, ¿no? Y después de años, ¿cómo ves tu casa? La amas, aunque sea una chocita, aunque sea un tejabán y unos, porque es tuyo, porque tú lo hiciste. Y eso yo creo que también el Señor nos llama a hacer esto. A veces cuando nos dan todo, casi peladito de la boca, no lo apreciamos tanto como lo que nos cuesta. Entonces yo le dije a Norma, no te preocupes, estamos, Dios está en control. Ellos hicieron otras, y digo así, poquito porque así me lo expresó, ella pues dio dinero a sus hermanos. Ahí fue como desequilibró un poquito lo que tenía ya presupuestado, porque dio a sus hermanos para que le pudieran cederle el terreno, porque son 7 hermanos. Entonces fue un show, pero hermanos, hay que ser muy agradecidos, amén, muy, muy agradecidos. Eso es lo que yo quería notificarles, y la iglesia de Guadalajara va a tomar partido en cuanto a de qué manera podríamos proceder, pero hermanos, estamos pues increíbles, ¿no? Tenemos casita y tenemos lugar donde reunirnos y tenemos tiempo, además de lo que pasa, lo de la pandemia y todo esto, para ir construyendo nuestra próxima casa, ¿ok? Y después podremos también, eso también lo platicamos, si es muy estrecho el local, es decir, las callecitas que están muy estrecha, lo que sea, después, con el permiso de la Secretaría de Gobernación también, se puede vender esa propiedad para hacernos de otra propiedad en otro lugar con un estacionamiento, pero ya hay un patrimonio, y eso es algo, hermanos, como lo hemos hablado varias veces, que no se ha dado en toda la República Mexicana. Somos bendecidos, yo creo que nos falta mucho como para merecer esto, entonces hay que ser muy agradecidos con Dios. Y gracias, hermanos, a todos ustedes. Creo que una respuesta fue la ofrenda especial, que fue también muy increíble, especial, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo combinamos todo esto para poder salir adelante. Entonces, hermanos, muchas gracias, ese es el anuncio que yo quiero darles, y quiero empezar. Vas a poder abrir tu micrófono, ¿verdad? Levanta tu mano si quieres participar, porque vamos a empezar preguntándote algo en nuestra clase de hoy. Vamos a seguir con el estudio de Hechos, nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a estudiar hoy Hechos 1 del versículo 6 al 11, ¿verdad? Y déjame preguntarte, ¿quiénes son los superhéroes en la televisión? A ver, ¿quién me dice? Aquellos que son aficionados a los cómics. O, a ver, dime los nombres de algunos superhéroes que tú conozcas. ¿Quién me dice? Puedes abrir tu cámara. Spider-Man, Superman. Spider-Man. Iron Man. Ok, Indira fue la única que levantó la mano, ¿eh? A ver, Indira. Thor. Thor, ok, bien. Gracias, Nelly. Spider-Man. ¿Quién más?
A ver allá, Diego, ¿está acordando? Superman, ok, Superman, Batman, por ahí dijeron, Batman. Calcetín con romos, man, también es superhéroe, sí, claro que sí. A ver, ¿quién se acuerda? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, ¿cierto? ¿Quién? ¿El Guasón? Ay, no. El Chapulín Colorado. Ah, sí. El Guasón, no. El Guasón es villano. Ok, ¿He-Man? ¿Calimán? Iron Man. Iron Man. Aquaman. Iron Man, así es, a los Avengers, ¿verdad? Superman, el Spider-Man, el Hulk, Visión, el Thor. ¿Se acuerdan de los Super Increíbles? Negra. ¿Quién? Capitán América. Ah, Capitán América, sí es. Capitán América. El Supercan, a ver quién se acuerda del Supercan. Doctor Strange. Doctor Strange. La Mujer claro. Maravilla. Mujer Maravilla. Goku. Goku, sí, también el Goku. así es. Gatúbela. Gatúbela. Si veían las caricaturas. ¿Quién se acuerda de los Super Increíbles? ¿Qué? Los Super Increíbles. Uy. A ver, ¿cómo se llamaban los Super Increíbles? Violeta, papá? una niña. Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Los de pizza? Ajá. Jack. No. A ver, ¿cómo, Héctor? Violeta. Violeta, bien, Jan, Violeta. Jan. Algo así creo. Yo apenas vi esa película en el cine La Dash. hace un año. Oigan, ¿y qué tal? Oigan, Elastigirl. a ver, Indira. Elastigirl, Mr. Increíble, mis Exacto. 3 hijos. Ay, el Jack al último que les dio la sorpresa, ¿no? En la primera película. Sí. ¿Qué tal el Bob Esponja? ¿También? Ay, esa- El Bob Esponja, sí. Mi Sí, monstruo. sí. Y Renomán y el chico Percebe. Está bien. Exacto, tú sí sabes. Muy bien. Las chicas Entonces, superpoderosas. las chicas superpoderosas. Muy bien. Todos hemos visto superhéroes. ¿Cómo? Capitán Cavernícola también. Híjole. Muchos que hemos visto en la televisión. El Pero- coloca burbuja. Lo coloca de... Ok. Ese no. Ya el Héctor estaba sacando ahí de antaño, ¿cierto? También el Chavo del Ocho, no, el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, exacto. Bueno, hermano. El Santo. Está bien, ya. Un montón de- 2 horas, el Santo, sí, cierto. Bueno, muchos. ¿No? Si no, nos vamos a pasar aquí 2 horas. Vamos a ver por los del religioso, a ver si somos tan... A ver si somos tan superhéroes, ¿no? Que continuar. Porque efectivamente, un superhéroe tiene 2 características bien importantes. Un superhéroe no es superhéroe, primero, si no tiene superpoderes. ¿Estás de acuerdo? Un superhéroe, si no tiene superpoderes, pues no es superhéroe, ¿ya? O si no tiene dinero. Dice Vika que si no tiene dinero. Ok. Bueno, un superhéroe tiene que tener superpoderes. Pero también un superhéroe tiene que tener un propósito bien definido. Una misión clara donde llegar. ¿Qué hacer? Si no, imagínate un superhéroe sin propósito. No hace nada lo motiva, ¿no? Un superhéroe tiene que tener una meta, un propósito que le encienda el corazón, ¿verdad? Por eso es superhéroe. Y con los superpoderes, imagínate dónde va a llegar. Entonces, esto obviamente, tal vez los superhéroes pues, son ficticios, ¿verdad? Cosas de la imaginación, pero también en la vida las personas también quieren tener una misión y tener capacidad para lograr esas misiones, esas metas que se proponen en la vida. Y para nosotros como cristianos, ¿cuál es tu poder? ¿Y cuál es tu misión? Yo creo que como en general las personas quieren tener un propósito en la vida y quieren también tener una misión. Pero nosotros hablando de como cristianos, entonces, ¿cuál es nuestro poder y cuál es nuestra misión? Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Y esta clase se llama
equipados con poder, ¿ok? Vamos a Hechos, el miércoles hablamos de Hechos 1, versículo 4 y 5. Hoy vamos a hablar de Hechos 1, versículos del 6 al 11, ¿ok? Vamos a leer nada más el versículo 6, si lo tienes por ahí tu Biblia, ¿verdad? Dice, ¿ok? Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Wow. Fíjate, ¿te acuerdas? La semana pasada hablábamos de cómo Jesús les decía a sus apóstoles, esperen a que llegue la promesa, esperen, platicamos de eso el miércoles. Pero hoy, ellos precisamente al recibir esta información de Jesús, ¿verdad? Cuando dice Juan los bautizaba con agua, pero yo les voy a enviar unos cuantos días, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo, en el versículo 5. Y aquí les dice, mientras los apóstoles estaban con Jesús, fíjate cómo ellos en un momento les decían, bueno, pero vas a restaurar ahora el reino, dice, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Entonces, ¿quién estaba reunido aquí? Pues Jesús y sus apóstoles. Y ellos preguntaron esto porque era una pregunta de la cultura. Era una pregunta obligada casi. No solamente fue Judas el que siempre se quedó con la idea de que Jesús tenía que ser un libertador físico y llevar a Israel a una victoria militar. No, en realidad todos tenían esa cultura impregnada, ¿no? Como nosotros, ¿no? Los mexicanos, nuestra cultura de la familia, la cultura de la comida, a donde vayas, llevas tu cultura, llevas tu manera de pensar, ¿verdad? A veces dicen que los norteamericanos o los europeos son muy fríos y que a los mexicanos les gusta mucho venir porque el mexicano es muy caluroso. O sea, es la cultura, la manera de pensar. Y precisamente los judíos tenían esas ideas metidas de que Jesús iba a venir y que iba a venir el libertador, el Mesías, porque venían las escrituras. Entonces, siempre tenían eso en la cabeza, que el Mesías los iba a liberar como pueblo de Israel, y ellos siempre se trasladaban a un pueblo físico. Entonces, esta pregunta de repente murió cuando Jesús fue crucificado. Imagínate el desánimo tan tremendo que ellos sintieron cuando vieron que su líder fue asesinado, fue crucificado. A lo mejor nosotros no alcanzamos todavía a comprender, sí entendemos que Jesús fue crucificado, pero ellos que lo veían y que tenían esa esperanza del Mesías y que creyeron en él, quizás murió esa esperanza o estaba muriendo, pero cuando lo ven resucitar, vuelven a pensar en esta pregunta. Y por eso lo tenían en la boca, ¿no? Yo creo que en cualquier momento explotaba esa pregunta. Y cuando Jesús les dice, aquí estoy, pero ahorita estoy aquí, estamos reunidos, y luego ellos preguntan, oye, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿Tú lo vas a...? O sea, les salía en la cabeza. Y fíjate lo que dice en el versículo 7, dice, él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¡Wow! ¡Qué manera de responder!, ¿no? ¿Cómo se habrán quedado? Ahora sí que ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Híjole, no les contestó, pero dice, ustedes no necesitan, no les corresponde saberlo. Entonces, Dios de repente se reserva mucho de lo que todavía no se ha revelado. No sabemos, nosotros queremos saber todo, ¿no? Y queremos saber hasta qué va a pasar, y nos gusta, por eso la cultura del seguro, y por eso todas esas cosas, porque quisiéramos asegurar todo, saber todo, pero hay cosas que no nos corresponde saber. Ellos seguían pensando en un mundo político, todavía su mentalidad era diferente, y quizás, hermano, nuestro enfoque como cristianos está a veces en un lugar incorrecto. Quizá no percibimos la dirección del Espíritu Santo porque nuestro enfoque no es el correcto. Quizá como ellos estaban pensando, todavía su cabeza pensaba en un mundo físico, en un reino físico, en una liberación física. Y Jesús hasta el cansancio les decía, esto es espiritual, y además esto es para todo el mundo. Ellos todavía ni siquiera, y lo vamos a ver después, cómo es que ellos todavía les costaba entender que esto era una liberación mundial. Ellos todavía pensaban en su pueblo Israel como judíos. Entonces piensa,
Piensa cuántas limitaciones tienes tú o yo, y que no nos dejan tener la visión correcta. Quizás estés pensando o pasando por momentos difíciles. Hace un año muy complicado. Ahorita mismo hay situación de enfermedad en algunos. El Cita, no sé, el Cita está por ahí. No sé cómo siga el Cita. Creo que no está, pero que estaba enferma el Cita. Entonces, bueno, entonces hay situación bien difícil. Pero ¿qué tal que Jesús quiere obrar diferente a como tú estás pensando? ¿Qué tal que Jesús quiere mostrarte algo y tú estás empecinado, empecinada en pensar igual o en pensar en tu manera de ser, y Jesús quiere mostrarte otra manera que debes de pensar? No te frustres si las cosas no pasan como quieres. Tenemos que observar, tenemos que confiar y depender de Dios, porque eso es la dependencia de Dios. Realmente el confiar en momentos donde no vemos una solución, porque si no, no fuera confianza. Si lo que estoy viendo ya lo tengo enfrente, pues entonces no es confiar. Confiar y creer es precisamente en cosas que no vemos. Es la definición de la fe. Entonces, a veces el orgullo es el resultado de querer que se hagan las cosas como yo quiero y no como Dios quiere. Quizá en este momento Dios te quiere señalar una manera que tienes que pensar, una manera de dirigirte, pero como no lo estás comprendiendo, como sigues o yo estamos pensando cuadrado, entonces hay situaciones difíciles que nos están deteniendo. Vamos a ver 2 puntos hoy, y precisamente el punto número 1 es ese. Un superhéroe tiene poderes, ¿verdad? Un superhéroe tiene superpoderes, no poderes, sino un superhéroe tiene superpoderes. Y fíjate en el versículo 1, perdón, Hechos 1, versículo 8, nada más voy a leer la primera parte, 1, versículo 8, habíamos ya leído 6 y 7, dice aquí, pero recibirán poder. Fíjate cómo les dice él, cuando en el 7 le dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, y les dice en el 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dice, pero recibirán poder. Recibirán poder. Los anima, les dice, a lo mejor ellos digan, no, pues no me contestaste si sí ni no, pero él les dice, pero hay algo que sí van a recibir. A lo mejor no van a recibir la revelación que ustedes quisieran, pero sí van a recibir poder. No era un poder físico, no era un poder político, era un poder muchísimo mejor. Todo superhéroe tiene una fuente de poder. ¿Sí te has fijado? Todo superhéroe tiene una fuente de poder. A ver quién me dice, ¿de dónde tenía Superman su poder? ¿Dónde jalaba su poder Superman? A ver quién me dice. Pues ya tenía poder, pero él tenía del sol. Del sol. Ah, el Beto Chávez, sí. Sí, es fan. Es fan el Beto, sí. Del sol, sí. Él se subía y se extendía las manos, se recargaba. Sus paneles, a ver. Por eso a mí me gusta estar de 8 de la mañana a 12 del día soleándome allá arriba. Nada, tío. Para recibir poder. Pero bueno, no llega, no más quemado. Pero Superman recibía poder del sol, así es. Porque justamente todo superhéroe necesita poder, ¿verdad? Entonces, los discípulos empezaban precisamente y decían, pues recibirán poder. Pues, ¿cómo va a ser eso, no? Y la primera pregunta viene, ¿de dónde viene nuestro poder? Aquí lo dice claro, del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros como cristianos recibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿y te acuerdas qué le quitaba el poder a Superman? La kriptonita, ¿no? Necesito, fíjate cómo siempre pensamos en lo negativo y no en lo positivo. Ahora ahí está la muestra. ¿Qué le quitaba el poder? La kriptonita a todos, ¿no? ¿Y qué le daba? Ay, quién sabe. Bueno, entonces, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, y los discípulos precisamente esperaban un cambio externo, o sea, como que el poder que ellos esperaban como judíos era un poder militar. Sí, vamos, nos ponemos las armas, derrotamos a Roma y hey, no, tenía que venir de adentro hacia afuera, y eso es lo que más les costó aprender o comprender. Y a nosotros, hermanos, también nos cuesta mucho comprender que el poder, hermanos, quisiéramos, por eso muchos religiosos están equivocados, por eso muchas iglesias religiosas que empiezan a temblar y que, ay, me invadió el espíritu, y como que lo toman como de afuera hacia adentro. No,
el Espíritu Santo cuando nos bautizamos ya lo tenemos. Tiene que desarrollarse de adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo se va a desarrollar? Jesús, no Jesús, Juan el Bautista, él decía, yo debo disminuir y él aumentar. Esas son palabras increíbles, hermanos, porque nosotros debemos entender esto. Vamos a desarrollar el poder del Espíritu cuando nosotros disminuyamos y dejar que Él crezca. Ya no, hasta que ya no quieras ser tú, hasta que tú anheles ser Él. Y esto es lo más desafiante, hermanos, es lo que más nos cuesta y aún lo que más nos asusta, porque no son logros externos como ellos, como lo pensaban los judíos o como nosotros lo hemos pensado, sino que el cambio es de adentro hacia afuera. Ahora la pregunta viene obligada, ¿dónde entonces busco ese poder? ¿Dónde lo estoy buscando? ¿Verdad? El Superman se extendía y recibía el poder del sol, ¿verdad? Y casi todo lo canalizamos así, de afuera hacia adentro. Pero Jesús les decía, no, el Espíritu Santo tienes que alimentarlo. Ustedes van a recibirlo. Pero de repente, ¿de dónde va a venir ese poder? De nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades. Entre más cosas tengamos, más nos orgullecen, ¿sí o no? Recibes un título, terminas una licenciatura, terminas una maestría, un doctorado, y casi que te pones una etiqueta, soy doctor, ¿no? O quisieras que te trataran como el doctor que eres porque me costó, o aquel puesto, ¿no? Y todos somos así, pero en realidad, fíjate qué tremendo de Jesús que nos desafía, que desechemos todo eso y que obviamente lo vamos a usar en nuestra vida secular, pero en la vida espiritual justamente va a venir del poder de espíritu, dejar que crezca en nosotros y dejar que nuestros orgullos se vayan a segundo término. Entonces, el poder no lo vamos a recibir ni siquiera de la casa que nos dieron, eso es animante, pero no va a servir de nada todo el sacrificio para levantar un local como iglesia si nosotros no tenemos poder y no estamos ejerciendo el poder del Espíritu. Precisamente el Espíritu Santo es el único, solamente Él, el que nos da poder como cristianos. Entonces, estamos llenos de un montón de material, internet, ahora cualquier cosa lo puedes conseguir en línea, hasta cursos bíblicos, diccionarios bíblicos, ¿verdad? Pero yo pienso, hermanos, ¿por qué con todo el material y con toda la tecnología que tenemos, por qué todavía vemos a la iglesia del primer siglo como algo tremendo? Ellos eran la mayoría analfabetas, imagínate. ¿Y cómo actuó el Espíritu Santo? Porque no dependía de las cosas externas. Entonces creo que ahí nos dan una lección. Ellos, dice, recibirán poder, ¿no? ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Oración fervorosa, vida íntegra, disciplinada, ordenada y sobre todo, hermanos, una vida de humildad, una vida dócil. Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo los equipó, aquellos primeros cristianos, para poder hacer cosas radicales y las hicieron. A veces nos quedamos esperando a que Dios haga algo cuando Él quiere hacerlo, pero también depende de nosotros. ¿Cómo puedo llevar mi corazón al Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo ejercer ese poder? ¿Cómo puedo llevar mi corazón, llenar mi corazón del Espíritu Santo? Primero, como dije, debo vaciar mi corazón de lo que tengo, ¿qué cosas tienes? Sabes, como humanos tenemos pecado, para empezar. Como humanos tenemos conocimientos, tenemos talentos. Entonces nosotros debemos de vaciar nuestros motivos y llenarlos de Dios, llenarnos de su voluntad, entregarle a Dios completamente mi vida. Renuncia a tus derechos, es lo más importante y lo más tremendo y es lo más difícil. Estamos tan ansiosos de posesión en esta época, hermano. Nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que nos levanten, nos gustan que nos animen, nos gustan que nos digan que somos importantes. Estamos ansiosos de reconocimiento, de poder,
de tener. Así, somos humanos, estamos ansiosos de eso. No hemos estado de repente dispuestos a renunciar al yo. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, que renunciemos. Porque si renunciamos, como dijo Juan el Bautista, si Él se levanta más y yo menos, entonces el Espíritu va a trabajar con poder. Ellos renunciaron a todo conocimiento. Hermanos, de repente se nota mucho la arrogancia y el orgullo en algunos aquí en nuestra iglesia. Reflexiona para ti mismo. ¿Cuánto has renunciado para Dios? ¿Cuánto te enorgulleces de ser para Dios? ¿Y cuánto te enorgulleces de tus logros? Evalúa. Delante de la gente, ¿de quién te enorgulleces más? ¿De tus logros o de Cristo? Y entonces nos vamos a contestar muchas cosas, ¿verdad? Entonces debemos renunciar a nuestros derechos. Como dije, no basta con una casa donada. Necesitamos renunciar. Pedro y Juan sacaron al paralítico, ¿te acuerdas? Ahí en Hechos, también cuando Juan llegan al pórtico y levantan un paralítico. La verdad es que la gente los veía y ellos quedaron y dijeron en la Escritura, ¿por qué nos ven a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho el milagro? Jesús los sanó porque Cristo es el que tiene poder. Y hermanos, a veces nosotros nos queremos levantar el cuello de nuestros logros, cuando debemos de darle todo el honor y la gloria a Cristo. De todo lo que nos pasa, todo es para Él. Pero eso es algo que a veces lo decimos de dientes para afuera, pero en el corazón todavía no hay esa humildad y esa docilidad. Entonces tu carrera, lo que sabes, ¿verdad? Necesitamos atribuirlo a Cristo, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿rechazas todo reconocimiento? ¿Le das la gloria a Dios? Piensa en esto. Vamos a Efesios 5:18. Vamos a Efesios 5:18 dice lo que sigue. Escúchame si quieres. Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿a quién le estás dando el control de tu cuerpo? ¿A quién estás dando el control de tu mente? ¿Quién controla tus emociones? ¿Quién? ¿Quién controla tus planes? ¿Quién? Entonces, si quieres embriagarte, ¿qué es lo que necesitas? Pues tomar alcohol, ¿verdad? Como dice, no se emborrachen, ¿por qué? Pero si necesitas o quieres hacer la voluntad de Dios, ¿de quién tienes que llenarte? Pues del Espíritu Santo. Y aquí lo dice muy claro, Pablo lo entendía. Dice, si se emborrachan, las cosas del mundo, eso les va a arruinar la vida. El orgullo te arruina la vida. La soberbia te arruina la vida. El vino te arruina la vida, sí, tal y cual, ¿no? Pero dice, por eso sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Qué necesitamos para eso? Obviamente sabemos que es una intimidad con Dios, cederle el control, y eso lo hacemos en la oración. Ahora, una oración fervorosa. Hermanos, una cosa es orar y otra cosa es orar fervorosamente. ¿Cómo oras tú? Tu oración, tu intimidad realmente es una íntima relación con Dios. Entonces necesitamos cultivar una intimidad con Dios y cederle el control, rogarle hasta las lágrimas, ten el control de mi vida. Reconocer hasta las lágrimas, soy orgulloso, soy soberbio. Dios, tú toma el control, yo no puedo dirigir mi vida, sin embargo, quiero dirigirla, o sea, esa es mi naturaleza, pero no quiero hacerlo, y rogar todos los días. Dios va a ir trabajando, ¿verdad? Y obviamente tomar y tomar de su palabra, así como el alcohol que dice, aquí tomar y tomar, pero ahora de su palabra. Que la manera en que pensamos y decidamos sea la palabra de Dios. ¿Cómo vas a pensar como Dios? Pues cuando veas la voluntad de Dios. ¿De qué manera nosotros somos influenciados por nuestros padres? ¿Cuántos años pasamos, sobre todo los jóvenes, en una familia común y corriente? ¿Cuántos años pasan con sus padres antes de salir a formar su propia familia? Todos esos años obviamente se impregnan del ambiente, del clima de los padres. Entonces así, hermanos, no podemos pensar como Cristo si no estamos como Cristo. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios o hacer cosas que queremos hacer, muchas cosas para Dios, si no estamos con Dios? Necesitamos impregnarnos
tomar de la palabra. Vamos a empezar a pensar como Dios piensa cuando estamos leyendo mucho la palabra, asimilándola, reflexionándola, y eso algo que tiene que ser poco a poco, porque así es el Señor. El Señor hizo, dicen, el mundo no se hizo en un día, un gran dicho, ¿verdad? Muy sabio. Así es, porque Dios fue poco a poquito, poco a poquito. Y nosotros necesitamos eso, aprender para generar hábitos, aprender para generar disciplina. No, de repente admiramos ay, tal hermano, mira, mira aquella, o qué increíble. Pero somos iguales. La cuestión es el esfuerzo, la dedicación, el empeño, ¿verdad? Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero nosotros no nos dejamos, ¿verdad? Te quiere dar el poder, ahí está, pero necesitamos construirlo poco a poco, y como dijimos, de adentro hacia afuera. En Lucas 11, versículo 3, nomás te lo voy a leer si quieres, ahí apúntalo. En Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice así. Lucas 11, 13. 11, versículo 13, dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¡Wow! O sea, ¿qué más promesas quieres? Dios quiere regalarnos al Espíritu Santo. Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Pero la verdad es que a veces no se lo pedimos como si lo quisiéramos. Sí, Señor, yo quiero. ¿No? Voy a sacar aquí a colación a mi hija, pero no, de una clienta ahí que le debe algún recurso y le digo, pues si no le dices, pues, a lo mejor hasta dice, pues ni lo necesita, ¿verdad? Es que, híjole, es que no me ha pagado, ¿no? Bueno, pero pues, hay que pedirle, ¿no? Si no se lo pides, imagínate. Entonces, así es con el Señor. El Señor lo vemos claramente lo vimos, y todo el mundo lo conocemos, esa escritura de Jeremías 29:11. ¿Te acuerdas? Jeremías 29:11 al 13, que finalmente dice, tengo planes perfectos para ustedes, pero tienen que buscarme, y si me buscan de corazón, entonces yo lo voy a otorgar. ¿Por qué? Ay, qué tiquis salió el Señor, ¿no? Que a fuerza tiene que ser de todo corazón. ¿Por qué? Obviamente, porque si lo buscas de todo corazón es porque Él quiere ver tu hambre, quiere ver tus ganas, tu deseo. Mi padre, en paz descanse, me desafiaba mucho en ese sentido. Me probaba cuando yo quería algunas cosas y me desafiaba con su autoridad. Imagínate, era militar, grandote y todo. Yo estaba bien flaquito y el ponchadón y todo. Y me retaba. Cuando me hice cristiano me corrió de mi casa, pero era un desafío. O sea, me llevaba al límite para ver si realmente yo quería hacer las cosas. Después lo comprendí. Sí, es cierto. Hasta cuando me casé, no, luego te platico, ¿no? Que le decía a mi esposa, no, no, chavo, no tiene trabajo, mira, ¿así quieres casarte con ese fulano? Y dije, bueno, no me ayudes, compadre, pero en realidad, qué bueno, pero solamente cuando tenemos hambre de las cosas es como las buscamos con ansiedad, con firmeza, con fortaleza, con mucho entusiasmo. Y hermanos, así es como Dios quiere que lo busquemos. Y yo creo que eso nos falta mucho. Buscarlo con pasión, buscarlo con ganas, ¿verdad? Dios está dispuesto, ahí dice, ahí lo acabamos de leer. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijas, wow, los dejó callados, nos dejó callados, ¿verdad? Entonces, no se lo pedimos porque no se lo pedimos como debemos pedir. Entonces, otra vez, en tu oración, cédele el control de tu vida al Señor. Camina en obediencia, ora fervorosamente, aléjate del pecado. No hay otra fórmula, hermanos. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Cortacaminos, ¿cómo le llaman? Bueno, atajos. Atajos. Entonces, hermanos, seamos dóciles. Creo que la palabra dócil es algo que necesitamos aprender en nuestra iglesia. Seamos dóciles. Antes que pidas, dile, aquí estoy, Señor, y yo te entrego todo de mí. Entonces, cuando nos cuesta que nos pidan algo, cuando de repente dicen, pues haz esto, haz aquello, como si le torciera, como ahí el espíritu, ¿no? Es porque no somos dóciles, hermano. No hay docilidad. Y delante de Dios eso no se vale, no está bien.
es un pecado, ¿ok? Hay Efesios 5, vuelvo otra vez a la escritura de Efesios 5, pero voy a leer del 15 al 21, dice, Efesios 5, 15 al 21, dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque se les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo al Dios, el Padre, del nombre de nuestro Señor, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dice en la Biblia, no actúen sin pensar. Aquí hay algunas instrucciones interesantes. Primero, en el versículo 15, sean cuidadosos. Debemos cuidar cómo vivimos, hermanos. Esto se nos ha repetido muchas veces. Debemos cuidar cómo estamos viviendo. Si tú ves a un superhéroe, ¿cómo los ves? Los ves musculosos, los ves, ¿no? A las heroínas, pues también delgadas, y, ¿no? O sea, imagínate, yo cuando vimos, el único panzón que vi fue al super increíble, ¿no? Al Bob, exactamente, al Mister Increíble, y tuvo que ponerse a hacer ejercicios para volver a las andadas, ¿no? Entonces, igual, hermanos, tú y yo, vayamos a las andadas, pero espirituales, a las andadas de camaradería, a las andadas de evangelio, a las andadas espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. Dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, haz tus horarios. A mí mi hija me ayudó mucho, me desafió, ¿no? Dice, pues haz tus horarios, papá, ¿no? Planea, ¿no? Porque yo luego y sí trato de hacer horarios, pero a veces no son tan efectivos. Pero me ayuda yo tener mis horarios, mi disciplina, tiempo de hacer ejercicio, mi relación con Dios, bien, mi lectura, mi oración. El Tanis me levanta a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, no es queja, es ánimo. Así es, Tanis, gracias, es increíble hablar contigo. Pero oración, lectura, el ejercicio, todo eso es parte de, hermanos, es parte de. Entonces, si de repente estamos en el trabajo, yo no tengo horario en mi trabajo, pero también eso puede dar pie a la flojera o puede dar pie a la disciplina. Y yo creo que necesito ser disciplinado, ¿no? Entonces, yo tengo mi horario desde que me levanto, mi oración, mi lectura, a qué horas empiezo a mi trabajo, y entonces así para la iglesia también, etcétera, etcétera. Entonces, tantas cosas que hay que hacer. Entonces, aprovechamos bien el tiempo. ¿Estás aprovechándolo? Tienes de tener metas. En el versículo 17, busca conocer y entender lo que Dios quiere que hagas. En el versículo 17 nos llama y nos invita. Necesitamos comprender lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo vas a entender lo que Dios quiere que hagas si no estudias la Biblia? Hermanos, algo que tiene que quedar claro. No es un requisito para estar en la iglesia el estudiar la Biblia. Tienes que escúchalo. Bueno, entonces ya no voy a leer la Biblia porque qué bueno, ya se acabó el requisito. No, porque no es un requisito legal, no seamos fariseos. ¿Ya estudiaste tu Biblia? ¿Ya le oraste? No. La Biblia se lee porque amamos a Dios, porque queremos conocerlo, porque es la fuente de conocimiento, de construcción para nuestra vida, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Y si no solo conocemos, sino entendemos qué es lo que Él quiere que hagas, vamos a crecer. Entonces nos ponemos tantas trabas nosotros mismos nos ponemos una pistola en la cabeza. Animémonos, ¿no? Entonces, en el versículo 19, un gozo musical, qué padre, ¿no? O sea, hasta compositores vamos a ser, ¿no? Entonces, con gozo. El gozo es muy importante. Hermanos, creo que hace falta mucho para que seamos una iglesia gozosa. Ya no quiero hablar tanto del pecado. Obviamente el pecado tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar. Pero yo creo, hermanos, si anhelamos una vida gozosa, pues vamos a ir, o sea, es una buena meta. Yo no solamente quiero quitar el pecado, no. Yo quiero vivir una vida gozosa. Es más, ¿me explico? O sea, si yo estoy gozoso, pues obviamente yo voy a quitar el pecado, porque el pecado quita el gozo. Jesús murió no para que quitemos el pecado, Jesús murió para que fuéramos gozosos en Cristo Jesús. Para eso murió Jesús. Entonces, seamos gozosos. Versículo
dice, sean agradecidos, ¿no? Ahí en el versículo, cantemos himnos, ok. Y den gracias, en el versículo 20, y den gracias por todo. Seamos agradecidos. La gratitud, hermanos, revela el gozo, revela la espiritualidad. La gratitud revela, la gratitud que viene de lo más profundo. Porque cuando hay gratitud no hay amargura. Cuando hay gratitud hay perdón. Es más fácil perdonar cuando hay gratitud. Es más fácil perdonar cuando hay gozo, gratitud, cuando hay ánimo, cuando hay entrega. Entonces, imagínate, piensa en Job. Job sabía perfectamente, y fue un reto cuando ¿te acuerdas? Cuando pierde su familia, y Job dijo, pues Dios lo da, Dios lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué corazón de Job, qué desafío para todos nosotros. Humildad y someternos unos a los otros también. A Dios primero, pero también unos a los otros. Si tú eres gozoso, si tú no te importa lo que tengas, lo otorgas a Dios, entonces va a producir gozo, porque ya no te va a importar lo que tienes, te va a importar tu relación con Dios, y vas a depender de Dios, y Dios te va a dar lo necesario. A mí me ha impresionado, hermano. Te voy a contar algo. Venimos de México, y llegamos aquí, yo esperaba un chequecito de comisiones, el primer día, porque se supone que ya había firmado el cheque desde que me fui, desde antes de irnos, el 21 de diciembre. Dije, bueno, yo llego, ¿y qué crees? Pues me gasté lo de la quincena, un poquito más, ¿no? No salimos mucho, pero bueno, siempre hay gastos. Que llego, ya estoy contando mi vida, pero amén. Que llego el 4 de enero, y ahí voy, ¿no? Bien contento, ya voy a cobrar y para esta quincena. Pero es que no hay lana, no hay cheque. Entonces, wow, dije, no, y empezaron a pasar los días. Y dije, Dios mío, las miradas de mi esposa y mis hijas, ¿no? Caray, pues, y bueno, dije, bueno, ¿sabes qué? Incluso, hermanos, la verdad es que perdí la esperanza. Dije, bueno, ya, quién sabe. Y Dios me provió, ¿no? Salieron comisiones de Seguros Monterrey que también me debían. Y anduve rascando, ¿no? Ya sabes, buscas hasta por abajo, a ver si por ahí una monedita se quedó abajo del cajón y todo, ¿no? Todo lo que se puede. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, ya me pagaron el viernes y el lunes va a proceder y lo demás, pero Dios está en control. Dios nunca nos va a dejar. Si conocemos a Dios, no importa lo que pasa, no perdamos la perspectiva que Dios nos quiere dar. Y eso, hermanos, da poder. El poder del gozo, el poder de influir en otros, el poder del cambio. Y ese poder lleva a otros a la salvación. Entonces, el Espíritu Santo da poder. El poder del gozo, el poder de que estemos bien, animados, enfocados, inspirados. Eso nos va a dar poder para cambiar este mundo, para cambiar a nuestra familia y poder conquistar a nuestro Tepic. Amén. Y número dos y último, un superhéroe tiene una misión, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Un superhéroe tiene una misión. En Hechos 1:8, vamos a Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo poder al ser humano? Para que seamos testigos, hermanos. Dice aquí bien claro, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Fíjate cómo empieza a extenderse. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a las partes más lejanas de la tierra. Y eso se cumple, lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a estudiar Hechos 8, que justamente vamos a ver, wow, cómo eso se cumple precisamente en Samaria. Pero como creyentes, hermanos, pensamos de repente que tenemos dos vidas. Una en la iglesia y una fuera de la iglesia. Es la misma vida. ¿Cómo defines tu misión en la vida? Tenemos que vivir como testigos dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que vivir porque
Somos testigos. Un hecho, cuando alguien es testigo de un hecho, es llamado a comparecer, ¿verdad? Tiene que declarar acerca de ese hecho. Ellos fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos fueron testigos. Y precisamente por eso, porque fueron testigos, entonces tenían que ahora llenarse de poder, llenarse de Dios y ir a proclamar. Ser testigos, hermanos, no es un mandato. Ser testigos no es un mandato. Es parte de la vida. Tiene que ser parte de tu vida. Si tú presencias un asesinato, te conviertes en ese testigo. En el Antiguo Testamento, si tú eras testigo y no declarabas, era un pecado que hasta con la vida pagabas. Y tú no mataste a nadie, solo por ser testigo. Tú y yo presenciamos, entonces comprendimos, a lo mejor no lo presenciamos físicamente, pero comprendimos el sacrificio de Jesús. Entonces nos convierte en que somos testigos. Y eso implica una responsabilidad. El tío Ben, no sé si alguien se acuerda de esa, con el Gabriel Parker, con el Peter Parker, con el Peter Parker le dijo que era el hombre araña. ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, la Liz. A ver, la Liz. ¿Qué le dijo el tío Ben a Peter Parker? ¿Qué le dijo? Un gran poder lleva Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, sí. Hola, Naomi. Oye, ustedes sí son fans de los superhéroes. Así es. Un gran poder incluye una gran responsabilidad. Así es. Entonces, hermanos, nosotros se nos ha dado un gran poder. Se nos está otorgando el poder del Espíritu. Entonces tenemos una gran responsabilidad, hermanos. ¿No crees? Entonces, en un juicio en el Antiguo Testamento, fíjate, un juicio en el Antiguo Testamento, los testigos de un crimen eran los primeros en ejecutar la sentencia. Si tú eras testigo de un adulterio o de un asesinato, te llamaban a comparecer y eras el primero que lanzaba la piedra. Tremendo, ¿no? No te podías evadir. Entonces, cuando Pedro predica en Hechos 2, ¿qué creen que hace Pedro? ¿Sí lo ubicas? En Hechos 2, cuando Pedro hace su declaración, Pedro les dice, ustedes asesinaron a Jesús. Ustedes mataron a Jesús. Pero luego, ¿qué les dice? No les avienta la piedra. Ahí fue un cambio radical, increíble. Cuando Pedro predica, les dice, ustedes mataron a Jesús, pero ahora la gracia de Dios les otorga salvación. Qué increíble eso, hermanos. Qué increíble hecho, porque Pedro les da la gracia en vez de la condenación. Y eso es increíble. Increíble. Y nosotros tenemos que apreciar eso, porque nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables y Jesús lo sabe. Y lejos de condenarnos, nos está salvando. Si tú, amiga, amigo, nos acompañas hoy, Jesús te está salvando. Jesús te está llamando a la salvación, porque sabe, y tú sabes también, que eres culpable. Y si eres culpable, entonces, ¿qué es lo que mereces? Sin embargo, te está dando la oportunidad de salvación. ¿Okay? ¿Cómo empezó esto? El evangelio empezó en Jerusalén. Dices Hechos, ahí lo que estamos lo que leímos. ¿En dónde ibas? En Hechos 8. Dice, me compartirán de Jerusalén, en Judea, en Samaria y en las partes más lejanas de la tierra. ¿Qué representa? En Jerusalén era el pueblo de Dios, era lo más cerrado, su pueblo. Entonces representa pues, tu familia, ¿no? Tu entorno, lo que está más pegado a ti. Ese es tu Jerusalén. ¿Quién es tu Jerusalén? Tu papá, tu mamá, tal vez tu compañero de trabajo, ¿verdad? En tu escuela, tus compañeros que conoces, o sea, tus amigos, ¿verdad? La puerta más cercana. Y luego dice en Samaria, ¿verdad? Bueno, dice en Judea primero. ¿Judea qué es? Es un poquito más allá, más retirado. Judea era lo que contenía, ¿verdad? A todo lo que era Jerusalén y más. Entonces, tal vez tus vecinos, ¿verdad? Gente que tal vez no convives tanto, tus vecinos o tus familiares más lejanos. Pero luego dice en Samaria. Entonces, Samaria
Era una barrera ideológica. Samaria, como ya lo vemos, Samaria era un pueblo mixto que se produjo a través de la antigüedad, cuando el rey de Asiria invade a Jerusalén. Entonces Israel desaparece del mapa, deja a los más pobres ahí en Samaria y se lleva al pueblo y lo disgrega, ¿verdad? Entonces los que quedaron allí en Samaria, en esa parte, en Israel, el pueblo de Israel del norte, se mezcla con otras culturas, se vuelve un pueblo mixto, tal que empezaron a odiar. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos, que eran los de Judea, precisamente Jerusalén, de abajo, como eran mixtos, pues no se llevaban, porque eran judíos puros, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa Samaria? Representa gente con otras ideas, a lo mejor muy diferentes a las nuestras. A lo mejor, hermanos, cuánta gente nos hemos topado que no piensa como nosotros. No, ya no solamente hablemos de pecado, hablemos de ideología, y tendemos a rechazar por naturaleza. No, también fuimos llamados a predicar allí, a Samaria, y en otras partes más lejanas de la tierra, precisamente otras culturas, ¿verdad? Entonces Jesús sabía exactamente qué es el procedimiento, qué es lo que teníamos que hacer, dónde estamos trabajando, en dónde estás siendo testigo tú hoy. ¿Qué responderíamos, verdad, cuando alguien nos diga, ¿por qué tardaste tanto en anunciarlo? Yo estoy ansioso por anunciar, creo que me falta mucho. Se me traba la lengua, se me quedan las palabras cuando comparto con mi familia a nivel público. Yo quiero vencer esos miedos, aunque he compartido individualmente, pero quiero compartirlas. Amén. Vamos a terminar en Hechos 1, versículo 9. En Hechos 1, vamos a terminar del 9 al 11. Dice, en Hechos 1, versículo 9 al 11, dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo hicieron irse para allá. Wow. Hermanos, Jesús les dejó la opción de ser testigos y de poder verlo como ascendía. Dice en Marcos 16, 19 que él se sentó. Le añade a esta ascensión que ellos pudieron observar que él se sentó a su derecha. A su derecha. Ok. Él se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Entonces, hermanos, la fe de los apóstoles fue confirmada, tiene fundamento, tiene veracidad histórica. No hay más. No hay más, hermanos. Entonces, nosotros, ¿qué nos va a confirmar? Probablemente ellos no comprendieron a cabalidad. Dice que se quedaron viendo hacia arriba y de repente no comprendieron que dos personas, ángeles, tuvieron que venir. Oye, despierten, está ahí. Todavía les costaba, pero creo que todo nos cuesta, ¿verdad? Voy a terminar en Lucas 24, 51. Dice así, Lucas 24, 51. Lucas 24, 51. Dice, mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Entonces, hermanos, eso los conectó, eso los hizo poderosos, eso los hizo fuertes, eso los hizo grandes en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué estamos haciendo? Te voy a leer para terminar una historia que seguramente nos va a hacer pensar un poquito. Era un padre de familia militar tenía un negocio, ¿verdad? Todo su tiempo lo tenía ocupado y le dice a su hijo de 5 años, salgamos al parque a jugar. El niño muy contento, ¿verdad? Porque era la primera vez que su papá lo invitaba a jugar juntos. Cada uno tenía su propio pensamiento. Fíjate cómo pensaba el papá. El papá pensaba, ojalá hice rápido, porque tengo que regresar, tengo mucho trabajo. Es más, no sé por qué le dijo que vayamos. Si podía aprovechar el tiempo en mi trabajo que tengo que sacar.
Y el pensamiento del hijo. El hijo pensaba, ojalá, y esto sea cada sábado, solo diré a mis amigos. Quizá vengan los papás de Pablo y de Juan, y también ellos se diviertan. Voy a esperar cada sábado con mis tenis listos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pensamientos? ¿Cuál era la diferencia entre estos dos pensamientos? Era la prioridad. Para el padre, el tiempo con su hijo no era tan importante. Tal vez no era su propósito, no era su misión. Sin embargo, para el hijo, el tiempo con su padre era de lo más importante. Sí, era su propósito. Seguramente en la semana el papá olvidaría ese tiempo con su hijo, pero el hijo nunca lo voy a olvidar, no lo olvidaría. Todo el tiempo está en su mente. Entonces, hermanos, así nosotros debemos definir cuál es nuestra prioridad. Porque si nosotros, nuestra prioridad no es el Padre, entonces nuestro propósito nunca va a ser testigos. Siempre va a invadir algo diferente en nuestra mente. Nuestra misión y nuestro enfoque, la misión que tenemos en la vida, eso va a determinar las decisiones que tomemos. Hermano, si a ti te cuesta poner en tu corazón a tu Padre Celestial, si tus pensamientos están en otra cosa que son prioritarias, la verdad es que nunca las cosas del Padre te van a emocionar. Si el propósito en la vida no es entender el reino de Dios, para ti el reino de Dios no es una inversión. Será una pérdida de tiempo y terminar siendo como el papá de la historia. Si soy un discípulo de Jesús, la pregunta es, ¿deseo ser testigo realmente? Deseo ser testigo, porque si no, entonces todo va a ser un desperdicio. Hermanos, entonces la moraleja es que vamos a estar equipados con poder siempre y cuando nuestra prioridad sea buscar al Padre con todo nuestro corazón. Y vamos a tener precisamente un poder que nos va a hacer superhéroes cuando tengamos una misión que cumplir. Amén, hermanos, esta es la clase. Perdón, ahí un poquito, pero pensemos en esto, ¿ok? Hechos, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Es bien increíble. Hermanos, como ves, apenas llevamos al versículo 11, llevamos 2 clases. Wow, o sea, hay mucho que cortar, y creo que nuestra iglesia necesita mucho del espíritu, de cómo se movieron aquellos hombres, mujeres, y bueno, amén. Vamos, te voy a dar los anuncios. Perdón. Ok, Ok, primer anuncio, si tú no te conectas por primera, segunda, tercera vez, date cuenta de tu necesidad. Primero, date cuenta de esa necesidad de Cristo que también dio la vida por ti. Entonces, te invitamos a estudiar. Vamos a incentivar mucho el estudio, aunque sea por línea. Vivimos en momentos duros. Ahorita, hermanos, creo que el semáforo ya se elevó a rojo otra vez. Los negocios no están permitiendo gente ahí. La comida es para llevar. Otra vez empezamos con todo esto. Pues, amén, ya es una realidad, es una normalidad. Entonces, vivamos con eso, ¿ok? Entonces, nuestras reuniones prácticamente van a ser en línea todas. Tenemos mañana reunión de líderes a las 7 de la noche y estoy pensando si lo vamos a hacer virtual o presencial. Mañana es la reunión, nada más vamos a definir si la tendremos virtual o presencial, ¿ok? Yo les aviso en un ratito, ¿ok? Entonces, esos son los anuncios. Si tú vienes y nos acompañas, pues acércate a quien te invitó,
Y los estudios, acostumbremos, hermanos, a tener estudios virtuales también, ¿no? Ahí repasa tus principios básicos. También los hermanos que se han bautizado, amén, los hermanos que recién están recibiendo sus estudios de seguimiento. Entonces, muy al pendiente con esto. El miércoles a las 7:30 tenemos nuestra clase. Y hermanos, un anuncio especial en esto. Los miércoles es muy importante que te conectes porque no vamos a tener clase como tal. Los hechos vamos a estarlo viendo los domingos, pero los miércoles vamos a tener la aplicación de esta clase. Es decir, vamos a tener unas preguntas y nos vamos a dividir en equipos para reflexionar mutuamente y ayudarnos a analizar un poquito más estas enseñanzas, ¿ok? Y irlas digiriéndolos poco a poco. Entonces, el miércoles nos vemos 7:30 ahí por Zoom, ¿ok? Ya del jueves al sábado, los planes que tu ministerio tenga. De entrada nada más voy a confirmar con Gustavo, pero en el calendario tenemos una reunión con los hombres que están aquí, los solteros, el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a checar si esto es posible. Estos son tentativos. Todavía no he sacado el calendario general, hermanos, porque estamos haciendo ajustes. Ayer estuve hablando un poquito con Gustavo acerca de los solteros. Vamos a checar algunas cosas con Fabi y con Gus para todo el ministerio de solteros. Y los casados mañana, también con todos los líderes, en fin, ajustar cosas. ¿Está bien? Entonces, así lo vamos a hacer. El domingo 24, próximo domingo, vamos a estar con Guadalajara. Amén. A las 9 de la mañana. Nos vemos a las 9 de la mañana porque Guadalajara lo tiene a las 10. Entonces, es temprano. Y me toca la clase, entonces ahí para que por favor ores ahí porque sea increíble. Hoy la voy a grabar, la tengo que mandar mañana a lo más. Y a las 9 de la mañana, ok, vamos a estudiar Hechos 8, la iglesia en marcha, ok. Entonces, oración, vamos a tener un tiempo, hermanos. ¿Está Ana por ahí? Sí. Anita, ¿está tu amiga? No se pudo conectar porque dice que casi no trae datos. Ok. Ahorita como se dieron poquito tiempo para pasar con su hijo, lo quiere. Buen día. Gracias, Martín.